vamos a ver el tema de los equivalentes de Thevenin. El equivalente, como su nombre lo indica, es un circuito el cual va a cumplir las mismas funciones que el circuito original. Fíjense, en este caso tenemos este circuito que tiene una fuente de tensión, una fuente de corriente y 3 resistores, un circuito básico, pero bueno, tiene varios elementos. La idea es que uno lo corte o marque un par de terminales y a partir de esos terminales hacia adentro convierta todo este circuito en su equivalente. En el caso de Thevenin, como se puede ver aquí, es una fuente de tensión con una resistencia solamente. Y estos serían los terminales de aplicación, donde iría, en nuestro caso, esta resistencia, que la marqué a propósito aparte, como resistencia de carga. Y que bueno, después veremos, vamos a hacer un ejemplo de cálculo, de calcular la potencia disipada para cuando esta resistencia de carga toma distintos valores, como 1, 2 y 5 ohms. Si nosotros tuviéramos que trabajar, hacer este ejercicio, calcular la potencia disipada en las resistencias de 1, 2 y 5 ohms de manera clásica, tendríamos que resolver todo este circuito con la resistencia de 1 ohm, hallar la corriente, bueno, y después hacer RI cuadrado y sacar la potencia disipada en esa resistencia. Cuando cambio a 2 ohms, pongo 2 ohms y tengo que volver a solucionar todo este circuito. Es decir, que tengo que resolver todo el circuito tantas veces como quiera hallar algún comportamiento en esa resistencia de carga. Es por eso que vamos a ver la utilidad justamente del equivalente. Fíjense que si hacemos un equivalente, como en este caso el de Thevenin, que es una fuente con su resistencia interna, si yo cambio las resistencias acá de carga, lo único que tengo que solucionar es un circuito que me queda en serie, que esto, como ya verán, es rapidísimo de calcular. Nuevamente aclaro, este es un circuito de ejemplo que tiene 2 fuentes nada más y 3 resistencias. Normalmente uno aplica estos equivalentes cuando tiene algo mucho más complejo que esto. 4, 5, 10 fuentes, mucho más componentes. Entonces, cada vez que yo pretendo hacer un cambio en un par de puntos de ese circuito, tengo que resolver todo el circuito. Entonces, mediante este equivalente, me ahorro todo ese trabajo. Bueno, ahora vamos a ver cómo se realiza esto. Lo primero que tenemos que calcular es la resistencia de Thevenin. Para eso el teorema dice que este valor de resistencia de Thevenin va a ser igual al valor de resistencia medida en los puntos A y B para el caso de que las fuentes estén apagadas. De nuevo, cuando vamos a hacer este trabajo, trabajamos hasta los puntos A, B, la resistencia de carga se elimina, no la vamos a emplear para este cálculo. Fíjense, reescribimos el circuito, reescríbanlo el circuito, todos los componentes, en este caso las resistencias que tenemos, y después vamos a ver cómo apagamos las fuentes. Fíjense, en el primer caso tenemos una fuente de tensión de 10 volts. Si yo apago esta fuente de 10 volts, significa que entre este punto y este punto va a haber 0 volt. Que haya 0 volt significa que haya un cortocircuito. Es decir, que las fuentes de tensión, cuando las apago, las cortocircuito. Después tenemos el caso de la fuente de corriente. Esta fuente inyecta desde este punto a este punto 1 amper cuando está en funcionamiento. Cuando yo la apago, pasa a tener 0 amperes, por ende, queda abierta la fuente. De esta manera, hice esta conversión que me pide el teorema, es decir, todas las resistencias que están presentes con las fuentes apagadas. Bueno, y ahora finalmente lo que tengo que hacer es medir esta resistencia. Para medir esta resistencia AB, lo que hago es empezar a resolver desde el lado opuesto, como habíamos dicho. Fíjense que nos estarían quedando la resistencia de 2 y la de 4 en paralelo, y este paralelo a su vez está en serie con esta resistencia de 0,6 ohms. Con lo cual, si recordamos, resistencia en paralelo, hacemos el producto sobre la suma,
y cuando están en serie sumamos la resistencia que está en serie. En este caso nos da 2 ohms. 2 ohms sería la resistencia de Thevenin.